Presidente. Recording in progress. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario. Hay una breve cuenta, señores senadores. Una Bien. Comunicación de la secretaria de la Fundación Terram, con la que remite una minuta sobre la mortalidad de salmones relacionada con florecimientos algales nocivos, que junto con la cuenta se está distribuyendo a sus señorías. Y hay una solicitud de audiencia del fiscal de Aqua Chile Sociedad Anónima, señor Álvaro Varela, para exponer en la sesión extraordinaria de la comisión citada para el día de hoy, para tratar el tema de la floración de alga nociva. El tema es que tenemos por lo menos 4 invitados hoy día y 1 hora para escucharlo. Bien, pues veamos si tenemos tiempo, lo escuchamos. Y que se haya conectado, todavía no lo veo conectado. Ya, ok. Una sola consulta antes de ceder la palabra a los invitados. ¿De la Comisión de Medio Ambiente solicitaron alguna vez reunión conjunta? ¿Una sesión en conjunto? No, la secretaria de la comisión, presidente, me ha consultado alguna vez si la Comisión de Pesca ha recibido una solicitud de una organización que quería exponer un tema, y efectivamente eso estaba relacionado con un proyecto que ya se despachó. Entonces, cuando se dio cuenta ya no era oportuno. De modo que quedaron de citarlo en la Comisión de Medio Ambiente. No, mi consulta es si la Comisión de Medio Ambiente, para tratar la FAN, alguna vez pidió una sesión en conjunto. No lo sé. No tenemos conocimiento nosotros. Bien, muchas gracias. Bien, entonces le damos la palabra a nuestros invitados, agradeciéndole la gentileza que tienen en concurrir a esta sesión. Señor secretario, ¿quién primero está? Tenemos, le puedo decir, está el señor... Aquí está Eugenio está Fernando Mardones, está don Renato Quiñones. Bien, ya tenemos... no importa, vamos por orden. Veo a doña Doris Soto ahí. Démosle primero a las damas. Buenas tardes, señor presidente. Perdón, doctora Doris Soto. Saludo también a la subsecretaria, a todos los asesores y a todos los invitados, por supuesto. Presidente. Bien. Sí. Doña Doris Soto viene por el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, junto con don Renato Quiñones, a quien yo mencionaba hace un minuto. Y están también invitados y presentes don Leonardo Guzmán de IFOP, don Fernando Mardones de la Universidad Católica, don Arturo Clement de la industria del salmón. Y eso, básicamente. Muy bien. Escuchamos a la doctora Doris Soto, después a don Arturo Clement y después las dos para don Leonardo Guzmán, que es nuestro experto del IFOP, nos cierre la sesión. Muchas gracias. ¿Me permiten compartir la pantalla? Por supuesto. Bueno, buenas tardes y gracias nuevamente por invitarnos. Lo que voy a presentar esencialmente es el resultado de investigación de nuestro centro FONDAP, pero también de investigación colaborativa de un gran número de investigadores e instituciones chilenas. Lo primero que quisiera recalcar es que hay consideraciones generales que son importantes para examinar la problemática generada por estos florecimientos algales nocivos, que conocemos como FAN, en el fiordo Comau y en otros cuerpos de agua. Primero, la literatura internacional y nacional nos indican que los eventos FAN son frecuentemente gatillados por fenómenos climáticos, que parece ser la situación en esta oportunidad. Pero la frecuencia, intensidad y extensión de los FAN son también potenciados por la concentración y proporción de nutrientes en el agua, las cuales pueden variar por factores naturales y antropogénicos. Bueno, los nutrientes son esenciales para la productividad de los sistemas acuáticos, o sea, no son peligrosos, digamos. Solo son un problema cuando su adición excesiva rompe los equilibrios naturales. Entonces, es inevitable plantearse, y nosotros nos venimos planteando esto hace tiempo, cuánta responsabilidad tienen los nutrientes de la salmonicultura y de otras fuentes en la magnitud de estos fenómenos. Y si es posible establecer niveles de riesgo frente a FAN, especialmente ante el cambio climático. Y finalmente, ¿qué podemos hacer para reducir los riesgos desde la gestión y la planificación del sector, que es lo que más nos interesa como investigadores?
Bueno, las concesiones del centro de cultivo, la granja como área de gestión, está sujeta a normativas como el sistema de evaluación de impacto ambiental, el sistema que se preocupa del tema sanitario, pero en general no permite abordar la mayoría de los problemas ambientales y sociales en ecosistemas que son abiertos y que son complejos. Aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto? No sabemos si la actividad ha tenido efectos significativos en el ecosistema, considerando también otros forzantes como la pesca, la mitilicultura, el desarrollo urbano, las aguas servidas. La normativa chilena, como decía, se concentra en los impactos que puede tener un centro de cultivo individual, cada centro de cultivo, digamos, pero obviamente hay partes de lo que cada centro de cultivo produce, como los nutrientes disueltos, que se van a otra parte en el ecosistema, pero no desaparecen. Y no sabemos qué puede estar ocurriendo si se pueden estar concentrando. Por ejemplo, los nutrientes que se han ido acumulando en el ecosistema pueden potenciar eventos FAN. La gestión de áreas mayores como los barrios o los ACS tienen como objetivo principal el control de enfermedades y parásitos, pero no tenemos una aproximación sobre el cuerpo de agua, sobre el ecosistema. Bueno, esto lo venimos planteando hace ya varios años, hemos trabajado también muy colaborativamente con las instituciones del Estado y con otros investigadores, y generamos esta propuesta después de 2 años de investigación colaborativa en una acción conjunta entre INCAR y WWF Chile. Hicimos una propuesta de evaluación del desempeño ambiental de la salmonicultura chilena a escala de ecosistemas. Esta la presentamos en octubre del 2020. Y en esta propuesta nosotros proponemos definir cuerpos de agua relevantes, que son unidades ecosistémicas, esto va más allá de cada centro de cultivo. Establecer indicadores a nivel de ecosistema, establecer una aproximación de riesgo para estimar si la carga productiva estaría cercana o podría sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas. Establecer un sistema de monitoreo y seguimiento integrado permanente de los cuerpos de agua que contiene la salmonicultura y establecer áreas de conservación en zonas que carecen de áreas marinas protegidas, como es el caso de la 10ª región, que prácticamente no tiene, y que requieren asegurar su resiliencia. En este libro, en esta propuesta, nosotros proponíamos justamente al fiordo Comau. Bueno, para llegar a estas propuestas, nosotros establecimos indicadores de presión por cada uno de los barrios salmoneros, que se traducen en la biomasa promedio cosechada, pero también nos preocupamos de ver cuánto se ha producido en cada uno de esos barrios en los últimos 18 a 20 años. Y hay barrios que han producido muchísimo. Como ustedes pueden ver, acá tenemos el barrio 17D, el barrio 17A, y al mismo tiempo podemos estimar la carga de nitrógeno que ha ingresado a estos cuerpos de agua como un indicador de presión específico que nos podría llevar a eutroficación. Luego, con la colaboración del Instituto de Fomento Pesquero, su programa oceanográfico CHONOS, establecimos indicadores de sensibilidad de los barrios, los cuales a su vez permiten proponer estas unidades ecosistémicas o cuerpos de agua relevantes. Y aquí podemos ver 2 indicadores que son muy importantes. El índice de retención del agua, es decir, cuánto circula el agua en un fiordo. Y podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos el sistema Yancahue-Comau, que tiene índices de retención de agua que no son muy buenos. Hay algunos que tienen índices más malos, ¿no es cierto?, como el caso aquí de Puyuhuapi. Y también el índice de hipoxia, es decir, qué pasa con, digamos, reducciones del oxígeno bajo cierta profundidad, en este caso eran 50 metros de profundidad. Combinamos esos indicadores y propusimos indicadores de riesgo de eutroficación de esos cuerpos de agua. ¿Qué significa eutroficación? Que hay un incremento de los nutrientes, se pueden potenciar los crecimientos del fitoplancton, mayor respiración bacteriana, mayor anoxia posible, etc. Y efectivamente lo que vemos es que hay algunos cuerpos de agua que tienen niveles de riesgo mayores que otros. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso nuevamente de Yancahue-Comau. ¿Cómo se agrega el cambio climático a esta situación? Bueno, el forzante climático más relevante, de acuerdo a los modelos climáticos que se han desarrollado en Chile, que están muy bien conectados con los modelos globales, ¿no es cierto?, de cambio climático. Nosotros hemos trabajado bastante con el CR2, con el modelo PRESIS de la Universidad de Chile, y lo que hemos visto que el principal forzante es la reducción de las precipitaciones, especialmente en la parte norte de la Patagonia. Y ustedes lo ven claramente aquí
en la reducción de precipitaciones, por ejemplo, en el área de Puerto Montt desde el año 50 y lo que se proyecta más o menos para el 2030. Las consecuencias de esta amenaza son menos agua dulce entrando a los fiordos, más días de luz, que son condiciones excelentes para algunos problemas como la marea roja. Tuvimos luego la oportunidad de trabajar en el proyecto ARCLIM, que es esencialmente promovido por el Ministerio de Medio Ambiente, y desarrollamos mapas de riesgo ante el cambio climático para la salmonicultura frente a estos fenómenos FAN. Y efectivamente, aquí lo que hacemos es ver cuánto se puede perder por barrio, que es esencialmente la biomasa que se está produciendo, la amenaza, que es la reducción de precipitaciones, que se traduce, como ya decía, en incremento de días de luz, salinidad y incremento de estratificación que pueden potenciar FAN. Y la sensibilidad son aquellos aspectos que incrementan o que facilitan esta pérdida. Y lo interesante es que aquí hay varios elementos que nosotros podemos manejar. Por ejemplo, la biomasa acumulada en el barrio, las tasas de renovación del agua, la preexistencia de FAN. Esta variable y estas variables son parte de las variables que podemos manejar. Todo esto está hoy día disponible en las plataformas de ARCLIM en la web. Aquí tenemos rápidamente lo que es el mapa de riesgo que se desarrolló con la amenaza y los niveles de la amenaza para distintos barrios, la exposición, lo que podemos perder en términos de biomasa de salmones en producción, la sensibilidad y finalmente el nivel de riesgo, donde tenemos acá, en el caso, por ejemplo, de Comao, riesgo alto. Bueno, lo más importante aquí es que muy a menudo no podemos modificar la amenaza, es decir, no podemos evitar a lo mejor que las mareas rojas ocurran, pero sí podemos reducir la exposición y la sensibilidad. Podríamos quizás incluso reducir la magnitud en que estas mareas rojas ocurren, de tal manera que nos tenemos que concentrar en cómo reducir la sensibilidad y probablemente la exposición. Bueno, nosotros hace ya casi 4 años empezamos a estudiar este tema y el primer estudio que hicimos fue de vulnerabilidad socioecológica de la salmonicultura frente al cambio climático. Es decir, juntamos estos aspectos biofísicos que les he mencionado con los impactos sociales y económicos para las distintas comunas, en caso que algo de esto ocurra. Y lo que vemos obviamente es que en el caso, por ejemplo, de Cochamó, por ejemplo, es la comuna que de ahí de la zona afectada, la vulnerabilidad es mayor. Otra comuna donde la vulnerabilidad es alta en Puerto Cisne por razones diferentes, pero lo importante es que esta vulnerabilidad yo la puedo reducir y cuanto más la puedo reducir hasta llegar a este puntito naranja, es cuando puedo reducir la producción por barrio y además implemento una serie de medidas adaptativas que son necesarias. Si yo moviera esta producción hacia el sur de Chile, que es lo que puede estar ocurriendo, el riesgo puede aumentar, la vulnerabilidad puede incrementar, a menos que tengamos ciertas medidas muy específicas. Y en particular, nosotros acá en esta publicación sugeríamos que una producción por área, por kilómetro cuadrado, no debería superar las 25 toneladas. Pero esta es prácticamente una proyección inicial científica, hay que mirarlo con más calma. La publicación está también disponible. Entonces, con esta información que les he mostrado, que ha sido muy rápido, quiero decir primero que nada que estamos abiertos como INCAR a hacer una presentación más detenida y con más detalle, sobre todo de nuestra propuesta de ordenamiento con enfoque ecosistémico para la acuicultura. Pero lo que queremos hacer es recomendar algunos elementos que son fundamentales y que tienen que estar en las políticas públicas de mediano y de largo plazo. El problema no va a terminar hoy día y puede repetirse todas las veces que ocurra en el fondo. Y estas medidas serían establecer sistemas de monitoreo ambientales permanentes e intensivos en aquellos ambientes que presentan mayores indicadores de riesgo. Una mayor y mejor investigación para conocer los factores y mecanismos que gatillan y potencian las mareas rojas, incluyendo estudios a nivel de especies de fitoplancton que representan alto riesgo, como en el caso de la especie que causó el problema en el fiordo Comao, que de hecho hay publicaciones, por ejemplo, en Corea y en otros lados que lo ligan muy estrechamente con el tema de los nutrientes. Revisar y considerar reducir la producción de salmonídeos de acuerdo a los niveles de riesgo en el estuario y seno de Reloncaví, en los fiordos Comao, Puyuhuapi, Quichalco, Cupquelán. Y es necesario hacer los estudios pertinentes en Magallanes.
revisitar la distribución espacial de la salmonicultura y de la acuicultura en general, con un enfoque ecosistémico basándose en análisis integrado de riesgos y oportunidades. Y aquí tenemos que estar considerando siempre los objetivos ambientales, sociales y económicos. No nos podemos centrar en solo uno o dos de ellos, porque entonces se nos desequilibra el ecosistema. Es claramente necesario también generar una norma secundaria para todos los cuerpos de agua de los mares interiores, que hoy día tienen alta intensidad de uso para la acuicultura, la pesca, la agricultura, aguas servidas, etc. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctora Doris Soto, por su intervención. En honor al tiempo, voy a dejar para el final las preguntas a los colegas para que las vayan anotando. Don Arturo Clement. Voy a compartir pantalla. Muy buenas tardes, señor presidente. Yo también quisiera saludar al resto de integrantes, senadores integrantes de la comisión, a la subsecretaria de Pesca y investigadores que nos acompañan. La verdad es que la floración de algas nocivas es un desafío permanente y nos queda mucho todavía por aprender, como lo ha señalado la doctora Doris Soto. En primer lugar, yo quiero rápidamente explicar que la floración de algas nocivas es un fenómeno natural cuando se dan ciertas características ambientales y oceanográficas en general. Hay anomalías que se producen y es difícil evitar su presencia, especialmente cuando las magnitudes son enormes, como la que han ocurrido en 2016, como lo que ocurrió en el Fjord de Comau. Ahí ustedes pueden ver una foto de la magnitud de la mancha que se produjo en el fiordo. Ahora, lo más complejo es que en general no tiene patrones conocidos, ¿ya? Esta misma microalga se alojó en el archipiélago de Chiloé el año 1988, por lo tanto no produjo una condición repetitiva en el fiordo Comau. Y estas microalgas tienen efectos importantes no solo en los peces, sino que en la salud humana, cuando son microalgas con toxicidad y que se depositan en los filtradores y que posteriormente son consumidos por las personas. En el caso de los salmones, señor presidente, la microalga lo que produce es que se fijan en las branquias y produce una asfixia de los salmones, y eso en general es la razón por la que se mueren. Comparto la hipótesis de la doctora Soto en que todavía no está determinado cuál es el impacto de los nutrientes que generan los salmones, y claramente es un tema el cual debiéramos estudiar. Estas son, históricamente, datan información desde los tiempos del 1800, Charles Darwin, también el informe en el Fondo de Investigación Pesquera en los 90 también, y acá en el cuadro mano derecha enumeré todos los eventos de algas nocivas que hemos tenido desde septiembre de 1998 para los distintos especies, y las más recurrentes son Alexandrum catenella, la Heterosigma y la Chatonella, que algunas de ellas son de mayor toxicidad que otras. También señalar de que este no es un tema solo de Chile. Primero, que la Comisión Científica también descartó la relación causal entre Marea Roja y el vertimiento de salmones, comisión que se estableció el año posterior al bloom de alga del 2016. También los bloom de alga existen en Noruega, y allá han descartado que la salmonicultura sea la causa. Han habido eventos de mortalidad de delfines también en Florida, en Australia, en el sur. Entonces hay que destacar que es en la costa de Serena. Entonces no solamente es del sur de Chile, sino que está extendido en distintas partes del mundo. Ahora,
me voy a referir un poco a la logística, porque como a veces es difícil de prevenir y cuando los eventos son de tal magnitud, es complejo mitigar. Hoy día hay que tener una preparación logística que permita poder manejar las situaciones. Hoy día tenemos tecnología que no la teníamos hace 20 años atrás, que nos permite trasladar los peces vivos, ¿ya? Y eso, en el caso Fiordo Comau, fue importante porque varios millones de pescados se sacaron del Fiordo Comau a otros sectores para evitar que se pudiera morir. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día tenemos una alternativa que es el traslado de peces vivos que se cosechan y se llevan a un nuevo centro cultivo que pudiera estar eventualmente menos expuesto a FAN. Y en el caso de la mortalidad, hoy día también hay mejores condiciones porque se están dando pesqueros de alta mar, las capacidades luego se extraen en los puertos, se bombean con la yoma y se trasladan a dos líneas de producto. El producto más fresco va a harina y aceite y el otro producto va a ensilaje, ¿ya? En el caso del ensilaje, posteriormente se produce un procesamiento y se extrae el aceite y el rema queda como un bioestimulante fertilizante que puede ser utilizado en altura. Cabe señalar que en el fenómeno del Fiordo Comau, todo el 45% de la mortalidad fue harina de aceite y el 55% ensilaje, y no se tiró 1 kilo a un vertedero en tierra. ¿Ah? Ahora, respecto a cuáles son los avances que han habido en los últimos años en términos de respuesta, en términos logísticos, ha habido un aumento sustancial en el manejo de mortalidades. Primero, existe un doble capacidad de bombeo de las yomas en los puertos. Se ha duplicado la capacidad de ensilaje móvil, que son contenedores que se llevan a las zonas donde se producen las FAN y producen la molienda del salmón para poder exteriormente agregarle el ácido fórmico y inactivarlo. Hoy día existen triplicada la capacidad de almacenaje en silos de ensilaje. Existe hoy día casi 20.000 toneladas de capacidad de ensilaje en tierra. Las plantas reductoras han triplicado su capacidad y hoy día hay cerca de 10 pesqueros de alta mar que están a la espera de cualquier evento de FAN. ¿Ah? Hace 10 años atrás las limitaciones que teníamos eran mucho mayores, lo cual no significa que todavía hay mucho por aprender y por hacer. Ahora también la nueva regulación ha facilitado la coordinación y la agilidad en la respuesta. Hoy día existen las alertas acuícolas que posibilitan medidas especiales y rápidas, más monitoreo, traslado, y también hoy día existen los planes de contingencia que son fiscalizados por Senapesca y también por la Superintendencia del Medio Ambiente. Yo creo que en ese sentido se ha mejorado mucho. ¿Ah? Ahora, lo importante es trabajar más también en la prevención, ¿ya? Salmón Chile, a través de Intesal, tiene un programa de monitoreo de fitoplancton. Este programa existe desde el año 1998 y es probablemente el más longevo y el más potente que existe en la industria, ¿ya? Se analizan más de 10.000 muestras al año. Durante todo el año hay 60 estaciones permanentes que están distribuidas en los puntos azules que ustedes pueden ver desde la costa de Puerto Montt hasta la costa de Magallanes, ¿ya? Y en los periodos de mayor riesgo, háblese verano, primavera, verano, otoño, se duplica el muestreo. Y estos muestreos se duplican a 137, con lo cual tenemos cerca de la mitad de los centros controlando las variables oceanográficas para la FAN. Asimismo, quisiera señalar que hoy día existen cerca de 300 centros de cultivo que tienen controles de otras variables oceanográficas en línea como oxígeno, temperatura, salinidad. O sea, casi el 80% de los centros de cultivo tienen sistemas de medición de última generación. También tenemos una mejor regulación que hace que Senapesca pueda activar un monitoreo en cualquiera de los centros de cultivo en un área en presencia o riesgo, lo que potencialmente puede aumentar a más de 300 los puntos de monitoreo. Yo creo que en esto se ha mejorado, pero sin duda que aún tenemos espacio de mejora en lo que es prevención.
En términos de transparencia y capacitación, el mapa FAN de la industria, que lo maneja Intesal, siempre ha estado a disposición de las autoridades y grupos de interés. ¿Ya? Hemos trabajado con salud cuando hay problemas de toxinas subhumanos, hemos trabajado con las comunidades, hemos capacitado técnicamente, invitado a seminarios científicos a muchas organizaciones de los pesqueros artesanales. Muchos pesqueros artesanales hoy día tienen acceso en línea y ellos pueden hacer un seguimiento, especialmente en Quellón, en la zona cordillera, y los capacitamos también a municipios, colegios y comunidades para que ellos tengan acceso al programa de monitoreo de fitoplancton de Intesal y puedan seguir en línea para poder también medir las consecuencias que tiene para las otras actividades del borde costero. Y estamos permanentemente en comunicación y con información continua con todos los públicos interesados, especialmente con el mundo científico. Hemos desarrollado innovaciones para poder mitigar tecnologías de surgencia, cortinas de burbuja. También hemos trabajado en proyectos de modelos para predecir el bloom, análisis de datos en relación a FAN y clima y otros. Ahora, cuando los fenómenos FAN son de una magnitud tal, hay que reconocer que la mitigación no surge efecto, solamente en los inicios o en niveles de densidad de células bajas se pueden utilizar algunos elementos de mitigación, pero cuando los FAN son de densidades altas, es bien poco lo que pueden servir los elementos de mitigación. Este es un poco el proceso que ocurrió. Se inició los primeros días de marzo, se detectaron aumento del número de células en el fiordo Comau. Posteriormente también en la segunda semana, entre la segunda y tercera semana de marzo, detectaron en Puyuhuapi y también en el canal Yacaf, y teniendo la más alta intensidad en la última semana de marzo y la primera semana de abril, donde fue muy fuerte y muy alta las densidades, especialmente en el Fiordo Comau y también en la 11ª región, especialmente en el sector del Yacaf y Puyuhuapi, y tendiendo a la baja ya a partir de la segunda semana de abril. El fin de semana hubo un rebrote, producto de nuevamente mejoras de las condiciones climáticas, con lo cual se activaron en cerca de 3 centros de cultivo, pero afortunadamente hoy día estamos en un frente de mal tiempo que esperamos durante esta semana finalice definitivamente el fenómeno FAN, tanto en Comau como en la 11ª región. ¿Ya? Hemos trabajado muy coordinadamente desde el 24 de marzo, que se inició la primera señal de activación. Se activaron inmediatamente esa semana los planes FAN, ¿sí? Y se inició la extracción de mortalidad, y ya el 31 de marzo teníamos una reunión con Cernapesca y todas las empresas para coordinar las acciones a seguir. Hemos estado permanentemente articulando y coordinando la información de monitoreo que ha sido compartido con todos los públicos interesados, y hay que reconocer que ha existido una muy buena coordinación con las autoridades sectoriales, Subpesca, Cernapesca y también con la Superintendencia del Medio Ambiente. En general se ha extraído el 95% de la mortalidad. Efectivamente reconocemos que un centro de cultivo tuvo un atraso en legal, lo que produjo una degradación de ella. Sin embargo, al día de hoy ya está retirada al 100% de la mortalidad. ¿Ya? ¿Cuáles son los comentarios finales y algunas conclusiones, presidente? Las floraciones algales son un fenómeno natural presente a nivel mundial que afecta a distintas actividades en el borde costero. La industria ha mejorado de manera sustantiva la forma de enfrentar este fenómeno a través de un programa solidario más está abierto a la y que está apoyado en la ciencia. Asimismo, la industria ha triplicado la capacidad logística para enfrentar estos eventos, pero sin duda existen oportunidades de mejora. Yo creo que lo que ha ocurrido en Comau
es una gran oportunidad para mejorar y para estudiar y profundizar los conocimientos que tenemos de la floración de algas nocivas. Existió una muy buena coordinación con la autoridad sectorial para la extracción de mortalidad con la salvedad que les señalé, en buenas condiciones y también mucha agilidad en el traslado de peces vivos para sacarlos de la zona de riesgo. Y la industria está muy disponible a entregar información en forma transparente, abierta, y a generar un diálogo y a trabajar en conjunto con el mundo científico. Hay brechas de conocimiento que tenemos que ir estrechando y que tenemos que trabajar entre el mundo científico, la empresa privada y el mundo público. Y como gremio, señor presidente, seguiremos fomentando la implementación de los más altos estándares con el objeto de ser una industria cada día más sustentable. E indudablemente que la ciencia es un tremendo apoyo que debe servir para poder tener una industria muy sustentable y con base la ciencia, las buenas prácticas, hacer de que esto y podamos desarrollar la salmonicultura sin problemas en el largo plazo. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, don Clemente. Seguimos entonces con el señor Fernando Mardones, parece. Efectivamente, presidente. Muy bien, don Fernando. Muchas gracias, senador Quintero. Muchas gracias a la comisión, a la subsecretaria y tantas caras familiares de tanta investigación y trabajo colaborativo. Mi nombre es Fernando Mardones. Yo soy académico tanto de la Facultad de Medicina como la Escuela de Medicina Veterinaria en la Universidad Católica, y mi área de expertise dista bastante, digamos, de lo que es la biología marina de estos organismos. Sin embargo, hemos trabajado hace muchos años con lo que es la actividad de la acuicultura, hemos trabajado con el ecosistema marino en temas que tienen que ver con lo que es varamiento de cetáceos, por ejemplo, y también estamos trabajando con temas de cambio climático y la distribución de patógenos en la acuicultura. Por lo tanto, mi mirada de experto, digamos, en la temática va más que nada con analizar la serie de tiempo de estos eventos y un poquito tratar de comprender qué nos puede decir, ¿no? Este tema de las floraciones de algas nocivas. Yo voy a compartir ahora una muy breve presentación que muestra algunos rasgos relevantes. Agradezco nuevamente la invitación. Y como lo dijo la doctora Soto muy bien, una referente mundial en estas materias, tanto ella como su centro, ¿no es cierto? Estamos frente a cambios globales de clima y aportes de nutrientes que han generado una mayor frecuencia de eventos de FAN. Esto podría no solamente verse en nuestro hemisferio, sino que también en el hemisferio norte, particularmente en lo que es Europa, ¿no es cierto? Y el norte ha tenido tremendo impacto, digamos, en los ecosistemas. ¿Qué es lo que los diferencia? Es que hoy día estas floraciones son reportadas en forma más frecuente. También tienen diferentes nuevos y diferentes lugares, tanto en agua dulce como en agua de mar. Y estos eventos a menudo duran más, con un amplio rango de impactos, así como sus toxicidades, y por lo tanto a nosotros nos importa mucho desde la salud porque tienen un impacto evidente en la salud humana. Vamos a ver de que prácticamente la mitad de estos eventos tienen repercusión en la salud de las personas, pero también en el ecosistema y otros aspectos socioeconómicos como fueron mencionados. Es complejo, ¿no? Aquí tratar de determinar uno de los factores más importantes, que es el aporte o el exceso de aportes de nutrientes y otros compuestos al ecosistema acuático. Es muy difícil determinar cuál podría ser la fuente. Hay actividades agrícolas, hay actividades de las forestales, de la industria, la apicultura, la urbanización en las costas también, entonces van generando una complejidad en el escenario de poder determinar qué está tributando más. Lo cierto es que este es un ejercicio que puede ser considerado sencillo, pero yo creo que es necesario. Hay hoy día una fuente de datos a nivel mundial que se llama HAEDAT y que corresponde a Harmful Algae Event Database, que reúne reportes en todo el mundo. Cuando uno ve esta información, que tiene un apoyo de la UNESCO y otras comisiones importantes, ve que si uno complementa esas
fuente de información con lo que ha generado, y bien contó el señor Clement de Intesal hace muchos años, que lleva monitoreo de fitoplancton en la agua del sur. Se puede complementar esta información, y lo que nosotros vemos que desde el año 70 a la fecha prácticamente hay 87 eventos o reportes de floraciones de algas nocivas, y ellas tienen una distribución marcada. Estas principalmente ocurren en lo que es la Patagonia, desde la 10ª, 11ª y 12ª región, concentrándose gran parte de ellas, prácticamente la mitad, en la región de Magallanes, donde las actividades acuícolas, ¿no es cierto?, son incipientes, no tan importantes como lo son en la región de los lagos Aysén. Cuando uno mira esta información, la cual está disponible en comisión si la quieren analizar, vemos de que prácticamente un 43% de estos reportes tienen o han mostrado un impacto en la salud humana, ya sea por temas de intoxicaciones u otros efectos que generan estas algas en el medio ambiente. Un poquito de lo que se refiere al análisis de series, lo que me importa aquí mostrar principalmente es la segunda gráfica de arriba hacia abajo, que es la tendencia, ¿no? Si uno viera estos efectos, y uno pensaría, ¿no?, que en nuestro país existiera una tendencia al aumento de estas floraciones de algas nocivas, la verdad que no es tan clara, ¿no? Podría verse, ¿no es cierto?, desde, si uno considera el año 70, que es la primera parte que está acá. Sin embargo, estos años, desde el año 70 al año 90, prácticamente no había un sistema tan formal de registro de esto, y tampoco había tanta vigilancia al respecto. Y lo que sí, ya a partir de los 90 hacia adelante, hay años en particular que tienen un aumento importante en el reporte de floraciones de algas nocivas. Lo que sí es importante y llama la atención es la estacionalidad, ¿no? Y lo vamos a ver en la siguiente figura, donde claramente son eventos de verano. Enero, febrero y marzo son los meses que principalmente concentran o se reportan estos eventos según estas fuentes de información, y va en línea de lo que mencionaba la doctora Soto, y que tiene que ver con la importancia de los aspectos climáticos, la luminosidad, ¿no es cierto?, y la temperatura en favorecer este tipo de floraciones de algas nocivas, ¿no? Vemos entonces que en el cuadro que ustedes ven a la izquierda, que es un mapa de calor, la gran concentración de eventos son principalmente en los meses de enero, febrero y marzo, y hay meses que prácticamente nunca se han reportado, por ejemplo, agosto, o uno podría decir septiembre, ¿no? Por lo tanto, hay una estacionalidad marcada y ese patrón todavía se mantiene. Uno de los factores que uno podría apuntar en forma muy, ¿no es cierto?, directa, tiene que ver con la producción de salmón, su implicancia en el aporte de nutrientes al medio ambiente y las floraciones de algas nocivas. Pero cuando uno ve esta información y pone los eventos principales, ¿no es cierto?, estos años del año 92, 94, donde fueron principalmente floraciones de algas nocivas importantes, en frecuencias de 5 a 7 por año, vemos que no habría, ¿no es cierto?, no se observa, no se condice con una producción tan grande o importante en el caso de salmones. Más aún todavía, uno, me comprenderán que es un análisis muy rápido y general, ¿no es cierto?, de este tema, pero incluso en los años 2008-2009, cuando también se reportaron floraciones de algas nocivas en forma importante en esta región, coincide también cuando justamente fue el periodo de declive de la producción de salmones, porque fue posterior a la epidemia del virus ISA, cuando la producción de salmón llegó a sus niveles casi mínimos, o por lo menos equiparable a los años 90. Por lo tanto, no hay, ¿no es cierto?, no se ve así en forma intuitiva una relación entre lo que es la producción de salmón, que uno pensaría que podría ser un factor muy relevante, y la presencia de estas floraciones de algas nocivas. Más aún, otro factor importante tiene que ver con el fenómeno del niño y la niña, y aquí también uno podría buscar cierta explicación, y uno podría decir entonces de que el fenómeno del niño, que eventualmente genera un cambio, digamos, en las temperaturas de la agua y otras condiciones, también promovería estos eventos, y entonces uno ve que no habría un patrón tan decidor, ¿no? Entonces es importante conocer la complejidad de la naturaleza de estos fenómenos, y eso es el punto que yo quería traer a colación. Nuestro grupo de investigación ha trabajado en otros aspectos importantes que apuntan a lo que está pasando en la Patagonia.
Este es una revista bastante connotada, que es una revista de la editorial de Nature, que nosotros estudiamos 50 años de varamiento de ballenas, de cetáceos en nuestro país, una investigación reciente, y lo que también se observa es que aquí hay un aumento importante de los varamientos y que se concentran principalmente en la Patagonia, un hallazgo muy importante después de 50 años de estudio. Y por otro lado, tenemos también un patógeno muy importante en la acuicultura, que es el Calibus royer-cresselli, un parásito que afecta a los salmones de cultivo, y lo que nosotros vemos es que efectivamente hay y va a haber un impacto importante del cambio climático en la distribución de este parásito, colonizando regiones más australes de nuestro país. Por lo tanto, el mensaje, senador y comisión y los que están participando en esta discusión, es que el fenómeno del cambio climático es extremadamente relevante y está afectando de forma muy, muy importante a nuestra Patagonia. Esto requiere entonces un trabajo interdisciplinario, donde la salud del océano no es un tema de biólogos marinos, no es un tema de médicos veterinarios, de ingenieros apícolas, es un tema que tiene que ser abordado en forma interdisciplinaria, que requiere evidentemente un aporte de líneas de investigaciones que vayan y que apunten en estos problemas, porque estamos viendo realmente que en nuestra Patagonia principalmente hay una interacción y fenómenos que están ocurriendo al mismo tiempo y que están generando un impacto muy importante en el ecosistema. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, don Fernando. Gracias por su participación. Yo ofrezco la palabra entonces a don Leonardo Guzmán. Muchas gracias, don Leonardo, por venir nuevamente Ya, muchas gracias. a esta comisión. Voy a compartir. Muy buenas tardes, señor presidente y por su intermedio saludo a todos los que están presentes en esta reunión vía telemática. Afortunadamente me tocó ser el último y agradezco a todos quienes me han precedido porque han entregado muchos elementos que por razones de espacio yo no voy a poder abordarlos, pero sí han sido entregados en las presentaciones previas. Me voy a referir casi particularmente a tres floraciones que han caracterizado en los últimos 4 meses o 5 meses en el extremo sur del país, particularmente en la región de los lagos y la región de Aysén. El primer aspecto que yo deseo destacar y dejarlo presente es que el sistema de fiordo es altamente heterogéneo, hay una importante variabilidad y son sistemas muy recientes, digamos, que existen disculpa, Leonardo, disculpa, Esteban Ramírez por acá, estamos viendo tu escritorio parece, no tu presentación, por si acaso. Perdón. Yo la estoy viendo y pensé que voy a subirla. Tienes que compartir la otra pantalla o la otra aplicación. ¿Y ahora? No. Ahora saliste y ahora puedes volver, yo creo. Voy a entrar nuevamente. Si abre el archivo y comparte el archivo. Sí, no, sí, lo tengo abierto. Por eso pensé que estaba. Ahí está. Ahora sí se debiera estar viendo. Sí. Ahora sí. Sí. Perdón, mis disculpas. Ay. ¿Se perdió nuevamente? Se perdió. Ahí sí. Ahí sí.
Ahora sí. ¿La están viendo ustedes, no es cierto? Estamos viendo tu modo de edición, pero yo creo que tienes algún tema de configuración de las pantallas, así que lo mejor es que la muestres así, lo vas Ah, pasando. ahora sí, ahora sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, perfecto. Decía que iba a aprovechar la oportunidad de que quienes me habían precedido en las presentaciones habían tocado muchos de los aspectos que por razones de tiempo yo no iba a poder abordar, y me voy a referir exclusivamente a floraciones que han afectado el extremo sur del país, en la región de los lagos y de Aysén, entre diciembre y abril de este año. En primer lugar, señalaba o intentaba señalar que uno de los aspectos que tenemos que mantener en mente es que, aparte de ser un sector geográfico extremadamente extenso, es un ambiente altamente heterogéneo, muy variable y muy distinto si uno compara zonas extremas como podría ser el sector de Canal Beagle con el extremo norte de los fiordos en la región de los lagos. A mano derecha allí hay simplemente nada más que como reflejo datos de temperatura y datos de salinidad. A mano izquierda están los meses, y lo que está en blanco ahí corresponde al Golfo de Penas, en donde no tenemos información, y están separadas las tres regiones, los lagos Aysén y Magallanes, y separadas por esa línea punteada. En el caso de la salinidad, usted puede ver que en el sector del Canal Beagle las aguas son muy salinas, parecidas a lo que uno puede ver en el abierto, en el océano abierto. En cambio, en el extremo norte uno ve que las salinidades son mucho más bajas, y en la región de Magallanes uno puede ver que el extremo norte de la región de Magallanes, en este caso provincia de Última Esperanza, las salinidades son mucho más bajas. Como ejemplo, hay muchas otras variables en que son muy distintas, y de luego la temperatura muestra la clara disminución con la latitud. Y por otro lado, esto también ya lo señaló la doctora Soto, pero es central y clave. En los tiempos de retención, o el tiempo que el agua se mantiene en los fiordos, no es uniforme. O sea, uno esto no tiene que imaginarse que es como una mesa rasa en donde todo es igual. Es todo distinto, todo cambiante, pero hay ciertos rasgos que tienen ciertas particularidades y que son comunes. Y en la parte superior uno puede ver el seno Reloncaví y el estuario Reloncaví, que tienen tiempos de retención muy altos. El agua le toma mucho más tiempo ser renovada. Y en la región de Aysén, porque me voy a referir a eso, que también se muestra en esta figura, en la región de Aysén, el Yacaf y particularmente Puyuhuapi también tienen tiempo de retención muy alto. Al decir tiempo de retención muy alto, estoy hablando de más de 200 días, o sea, casi le toma casi un año renovar toda la masa de agua que está en ese sistema. Y en otras partes, las tasas de renovación, los tiempos de retención, los índices de retención son distintos y son más rápidos, pero en general el fiordo exhibe particularidades que debemos tener en mente, y por lo tanto las medidas que se deben adoptar no pueden ser exactamente iguales en todos los sectores porque tienen distinta vulnerabilidad. Y por otro lado tenemos la variabilidad climática por un lado, y por otro lado la presencia de estos eventos, como los he señalado hace un momento. Y a mano izquierda, usando el índice de la oscilación del sur, se puede mostrar de que hasta hace poco teníamos indicadores claros de que teníamos una niña, una de las más intensas de los últimos 10 años, pero si miramos a mano derecha, usando otro índice, pero que muestra lo mismo, en la parte superior todo lo rojo corresponde a niños, y la parte inferior son las niñas. Ustedes ven que la figura se termina con niñas de color azul, y ustedes pueden ver que si uno se retrotrae un poco después del 2010, 2011, hubo niñas mucho más intensas que las últimas que hemos tenido nosotros ahora. Por tanto, digamos, además de la variabilidad climática, hay estos procesos climáticos y oceanográficos de gran cobertura y que tienen un impacto a nivel global. Las tres floraciones a que me refería, hay una provocada por el geno Pseudonycha y que está ligada a la toxina amnésica de los mariscos,
Luego la de Heterosigma cachihue, que ha afectado al fiordo Comao, que es una alga ictotóxica, y finalmente dos especies de diatomeas que son nocivas, pero no porque sean tóxicas, sino porque tienen una morfología particular y esto le produce problemas a los peces, particularmente en las branquias. Muy rápidamente, a la mano izquierda, los puntos azules son el sector donde tuvimos una floración de pseudonisquias ligadas a la toxina amnésica de los mariscos. Nunca son tan prolongadas como este año. Normalmente son de 1 o 2 semanas. Este año duró 2 meses, o sea, de diciembre hasta comienzo de febrero. Y en la gráfica están mostrados los niveles de toxina amnésica medida en mariscos. Y ustedes pueden ver que en el estuario del Roncaví, en el mes de diciembre, hubo niveles altos y luego eso se reitera como 1 o 2 meses después en la parte sur dentro del mar interior de Chiloé. Y lo relevante es que en esta oportunidad el Estado, no voy a entrar a detallar, pero todo lo que se ve en rojo o de color naranja son sectores en donde la autoridad de salud tuvo que tomar medidas porque los niveles eran de riesgo para el consumo de los mariscos porque tenían más de 20 microgramos por gramos de el ácido domoico o toxina amnésica a los mariscos. Ese es el primer evento o la primera señal que tenemos en este periodo, verano de 2021. Heterosigma cachihue es una alga totalmente distinta, no tiene nada que ver, no es una diatomea, pertenece a otro grupo. La literatura dice que no tiene preferencia por nutrientes que tienen nitrógeno, como amonio, nitritos, nitratos. Y es muy tolerante a temperaturas y salinidades como las que se indican en la figura, y es de un tamaño muy pequeño. Los datos nuestros apuntan hasta 70.000 células por ml. Los datos que nos ha entregado el Servicio Nacional de Pesca y que entiendo que provienen desde el sector de Intesal, 210.000 células por ml. Eso es una cantidad gigantesca de células. Es una floración con un nivel de densidad muy, muy, muy alto. Y es una microalga ictotóxica que no está del todo claro por qué ictotóxica. En la literatura se indica de que pueden tener compuestos parecidos a las neurotoxinas parecido a la brevitoxina, tiene ácidos grasos poliinsaturados y sustancias reactivas al oxígeno, y algunas de ellas podría explicar, pero no siempre son 100% tóxicas, pero sí lo son. Quiero resaltar nomás la parte inferior por temas de tiempo. La parte inferior, esto es tomado el 5 de abril, están los datos, el perfil de temperatura, salinidad, fluorescencia y células. La floración estuvo en los primeros 10 metros de agua y los niveles de concentración de clorofila, la fluorescencia altísimos. Y el aspecto central a tener en cuenta es que afecta fundamentalmente la primera superficie del agua y está en un fiordo que yo señalaba hace un momento que tiene una alta tasa de retención. Y las otras figuras no me voy a detener, pero solamente para dejar el énfasis que las otras figuras están referidas a Pseudochatonella verruculosa, que es la que produjo la floración en el 2016 y tiene una distribución vertical totalmente distinta y las características son muy, muy diferentes. Volviendo a Heterosigma, lo importante es ver, digamos, la distribución en estas figuras dentro del fiordo Comao. Esto los primeros días de abril, y uno puede ver de que en algún momento hacen uso de todo el espacio de la floración y no disponemos de antecedentes hoy día en qué sector del fiordo se habría iniciado la floración de esta microalga. Y logramos generar nosotros un ejercicio de dispersión de partículas. Cuando uno estas partículas las hace salir desde la cabeza del fiordo, o sea, en la parte que está en blanco abajo, las partículas se quedan concentradas allí. Pero cuando las hace dispersarse desde la parte central del fiordo, como dice ahí los 42.3 grados,
al cabo de 3 días, estas microalgas pueden salir al mar exterior del mar interior de Chiloé y en 2 días llegan a la parte sur de la isla de Yancahue, que de alguna manera refleja la distribución que tendría la microalga como consecuencia de procesos hidrodinámicos fundamentalmente gobernados por el viento. Cuando bajamos ahora a la región de Aysén y cambiamos de floración, nuevamente aquí estamos con otra microalga totalmente distinta. De nuevo una diatomea que, como les dije, no es tóxica. Y a mano derecha aquí lo que se hizo es una transecta que va desde el comienzo del Yacaz, que está donde está el círculo, da toda la vuelta y sale por el Puyuhuapi. Y recordándoles que el Puyuhuapi es un fiordo con alto nivel de retención y que por la forma que tiene estas microalgas le produce problemas, se enredan las branquias y lo deja propenso a otros efectos o produce producción extrema de mucus y asfixias en los peces. Aquí ustedes pueden ver la distribución de la microalga en la parte superior izquierda, hasta 17.500 células por ml, que es alto para este tipo de diatomea. Y esta floración estaría, por las últimas muestras que logramos recibir de ese sector, estaría en su fase terminal ya con diatomeas y organismos fitoplanctónicos de gran tamaño. No voy a entrar en detalle, están los datos de temperatura, salinidad, oxígeno y fluorescencia. Traer a colación que en Chile, no obstante que nosotros tenemos pocas oportunidades, en octubre del 2019 se realizó un coloquio internacional avanzado y científico orientado a conocer el estado del conocimiento ligado a microalgas que ocasionan mortandades de peces y ocasionan otros efectos sobre el ecosistema marino particularmente. Y en ese coloquio, durante una semana se abordaron y se identificaron las brechas en conocimiento y cuáles son los aspectos que deben ser abordados. Y esto se hizo con el panel intergubernamental de la UNESCO, el programa global de floraciones de algas nocivas, aportes de Corfo y, digamos, del instituto. Y aparece allí el listado de los temas que son abordados y el informe final de este no solo está en Corfo, sino que también está en la subsecretaría, en donde uno puede identificar, si quiere saber de qué manera uno puede contribuir a nivel global al conocimiento de estas microalgas. Aquí están los principales temas que deberían ser abordados y conocidos. Y para cerrar, cosas que se han dicho, pero que creo que vale la pena reiterarlas. Por la heterogeneidad de los fiordos, es importante que deben ser manejados según su potencial y sus características particulares. Y no perder de vista que el manejo de los ecosistemas debe hacerse con una mirada integrada, porque hay una fuerte integración con el ecosistema terrestre. Es un tema súper importante. No solo estar pensando en el mar, sino que también ver cómo están integrados con el sistema terrestre. Ahora, lo dijo Doris hace un momento, pero es importante. Si uno quiere conocer los pulsos, o sea, qué es lo que está ocurriendo en la naturaleza, es muy importante mantener monitoreos o monitorizaciones para el seguimiento de las variaciones naturales y de aquellas provocadas por la actividad causada por el hombre. Ahora, por otro lado, es súper importante tener presente que para la comprensión y entendimiento de los procesos que gobiernan la dinámica de los fiordos y canales, la única aproximación es la investigación científica. O sea, se requiere más ciencia en fiordos y canales chilenos. Y esta puede ser financiada desde nuestra perspectiva, por un lado por el Estado, por alianzas público-privadas y desde luego por el sector privado. Y el Estado debería impulsar toda la investigación cuyos resultados no son apropiables y que benefician el patrimonio ambiental acuático, que es un activo de todos los chilenos. Las investigaciones deben ser, también se ha dicho, al menos multidisciplinarias. Definitivamente. O sea, aquí hay espacio para todos porque los temas son muy complejos y requieren desafíos de largo plazo. Y en cuarto lugar, solo sobre la base de conocimiento objetivo es posible lograr un conocimiento apropiado
y un aprovechamiento de largo plazo de los servicios que orientan los ecosistemas de fiordos y canales. Y tenemos falencias grandes en muchas áreas del conocimiento. No perder de vista que estamos frente a un medio ambiente cambiante y con desafíos que surgen de la variabilidad climática y el cambio climático. En este desafío es importante distinguir los cambios que se originan por causas naturales de aquellos que son de origen antrópico. Y desde luego hay que conocer bien cuál es el resultado de la interacción de estos cambios naturales con lo que provoca el hombre a través de las actividades que desarrolle en estos sistemas. Y tener presente que las floraciones de algas nocivas son un síntoma de esta temática ambiental compleja y por lo mismo se requiere no solo la mantención de la monitorización, sino que además se requiere investigación científica abordada de todos los aspectos en que hoy día han sido señalados, más varios que no han sido aún tocados en esta conversación. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, la palabra. Muchas gracias, don Leonardo Guzmán. ¿Sí? Senador. Muchas gracias, presidente. Solamente, dado el tiempo, por su intermedio agradecer. Yo creo que las presentaciones son de primerísimo nivel, nos dan un compromiso muy importante, más aún ahora. Yo quiero poner el tema de los nuevos gobiernos regionales y la nueva ley que vamos a sacar adelante con capacidades y nuevas facultades para los gobiernos regionales, que está centrada en el conocimiento y la innovación. Esa nueva estrategia de conocimiento e innovación tiene que ser la que nos ilumine, junto con algo que discutimos la semana pasada, que es el acceso público a Internet. Yo creo que no va a ser lejos el futuro en que veamos la Patagonia azul, todos nuestros faros conectados con fibra óptica y todos nuestros puntos recolectando datos. Tal como se dijo, tenemos que monitorear y ver, porque si hay algo que tenemos que enfrentar juntos, este fenómeno del cambio climático. El cambio climático es un fenómeno global, mundial. Chile es el único país que tiene de norte a sur la mejor forma de poder medirlo y contribuir, y en ese sentido proteger nuestros ecosistemas, especialmente de las regiones más australes y extremas. Yo quedo muy agradecido, muy buena información. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias, senador. Ofrezco la palabra. Senador David Sandoval. Sí, igualmente sumarme a los saludos, presidente, de los expositores. Algunos ya hemos conocido su contenido, su información, hemos visto sus documentos. Respecto al particular, presidente, ha habido toda una discusión pública de las causas de este tema, ¿no es cierto? Hoy día, evidente, hay un consenso de que hay un factor de cambio climático indudable, ¿verdad?, que está provocando este aumento de la temperatura, la reducción de las precipitaciones y, por lo tanto, la reducción del caudal de agua. De todos estos temas, me quedan que hay algunos puntos críticos, como señaló la investigadora Doris Soto, y lo mencionó también don Leonardo, lo señaló también don Fernando Mardones, en lo que hizo relación con aquellas áreas geográficas críticas en las cuales quizás vamos a tener que tener una nueva mirada. La señora Doris señalaba una norma secundaria, ¿verdad?, respecto, particularmente en mi región, Puyuhuapi, sin duda, el Fiord Aysén, Quitralco y Cupquelán, son áreas que efectivamente tienen muy poca circulación, y el profesor Leonardo Guzmán hablaba que en el caso de Puyuhuapi se demoraba más de 200 días, ¿verdad?, el proceso de renovación de su agua, y por lo tanto ahí también hay un factor que es relativamente, entre comillas, manejable, porque además en esos lugares, y particularmente en el Puyuhuapi, hay también otro tipo de actividades que también se desarrollan en la zona. Por lo tanto, me parece bien que de algo sí queda, ¿verdad?, en el tema, junto con la riqueza de la información, es que hay allí también algún factor que analizar, particularmente con esta norma secundaria respecto de las aguas interiores que tienen pocos niveles de circulación, más sumado, ¿no es cierto?, a la reducción de precipitación en mi región, para que les digo nada, ¿no es cierto? Ya eso es evidente. Así es que agradecer, felicitar nuevamente la información, la riqueza de ello. Muy bien, gracias, senador. Sí, yo, doña Alicia, inmediatamente, yo solamente también para terminar con la ronda de inquietudes o preguntas, quiero, con todo el cúmulo de información de las investigaciones que se llevan tantos años, ¿cómo, con toda esta información, cómo el Estado, las empresas, no han sido capaces de prevenir estos eventos? Me llama la atención a mí. ¿Qué acciones de prevención, por ejemplo, se han reflejado desde el año 2016 adelante? ¿Cuáles son las prevenciones que hemos hecho? Esa es mi
mi interrogante. Subsecretaria. Sí, interesante pregunta, senador. Yo quisiera solo tocar un punto que todos los investigadores y los presentadores dijeron, que es el enfoque ecosistémico, el enfoque multifactorial, digamos, disciplinario, y concluir con este concepto de la salud de los océanos que el doctor Mardones mencionó. Por lo tanto, yo creo que esa es una línea interesante que nosotros como política pública podríamos empezar a abordar temas complejos para efectivamente tener medidas preventivas y que no estemos ante hechos consumados. Gracias, senador, por la iniciativa. Felicitaciones a todos. Muy bien, muchas gracias. Bien, con esas interrogantes que he manifestado, lo damos por terminada esta reunión y seguramente vamos a seguir pidiéndole la colaboración, las opiniones de ustedes, porque la verdad de las cosas es que queremos hacer un seminario de no solamente sobre las FAN, sino la importancia del océano, para ver, y ustedes son muy importantes la opinión, creo que pretendemos, en nuestro país, que pretende con el océano que tiene. No solamente hay una actividad, hay múltiples actividades y queremos la opinión de ustedes en un seminario que queremos realizar dentro de varias sesiones para hacerle entrega a las opiniones a los próximos candidatos a la presidencia de la República para que tomen en consideración lo que opinan los científicos y los entendidos en la materia. Por vuestra gentileza de asistir a esta reunión, muchas gracias y será hasta la próxima sesión. Buenas tardes, muchas gracias. Adiós, que estén muy bien todos. Recording stopped.